Bienvenidos nuevamente a este segundo video en donde comentaremos los principales acontecimientos de lo que ha ocurrido en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entre el día 23 y 24 de marzo se cumplió el primer mes de la invasión de los rusos hacia Ucrania y en este sentido Joe Biden, que tiene apostadas tropas en el vecino país de Polonia, visitó a esas tropas, hizo una convivencia, pero también hizo declaraciones importantes. La primera de ellas es que si alguno de los países de la Comunidad Europea y miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es agredido, en ese momento Estados Unidos y los miembros de la OTAN responderán ante tales agresiones. Y por el otro lado, afirmó que Vladimir Putin es un criminal de guerra y que además de todo, esta es una guerra entre la democracia y el autoritarismo. Por su parte, el presidente Vladimir Putin respondió firmando una nueva ley con la cual se castiga hasta con 15 años de cárcel a las personas, en este caso rusos, que difundan información sobre el ejército ruso o difundan información sobre lo que está pasando al interior de su propio país. Con lo cual vemos que el presidente ruso está tratando de controlar los medios de comunicación y controlar o acallar a el pueblo ruso. Está coartando su libertad de expresión. Y por último, entre el 5 y 6 de abril vemos cómo desafortunadamente se han descubierto ya 2 fosas clandestinas en una comunidad de Ucrania, en donde han encontrado cuerpos de civiles, hombres, mujeres y niños que han sido abatidos por el ejército ruso sin una justificación aparente. También hemos visto imágenes de ucranianos asesinados por el ejército ruso y dejados los cuerpos ahí en las principales calles y avenidas. El presidente Zelensky ha solicitado ya a la Organización de las Naciones Unidas que por estos actos el presidente ruso sea enjuiciado en los tribunales internacionales, y esto viene a complicar mucho más los diálogos de paz o las mesas de negociación, con lo cual los expertos se encuentran ya señalando que el conflicto se va a prolongar definitivamente muchos meses más, desafortunadamente. En este sentido, Paul Kennedy, en el libro Auge y Caída de las Grandes Potencias, había advertido ya que desde el final de la Segunda Guerra Mundial y durante todo el proceso de la Guerra Fría iba a estar latente la posibilidad de un conflicto frontal y final entre el pueblo ruso y Estados Unidos, lo cual algunos expertos señalan desataría desafortunadamente la Tercera Guerra Mundial. 2 autores más, 2 autores alemanes en historia del siglo XX, Brenz y Graham, señalan que era necesario desde la década de los 80s que estos países, sobre todo los que formaron parte del Pacto de Varsovia, es decir, Rusia y su esfera de influencia, vivieran un proceso de desideologización, con lo cual pues iba a traer una paz mucho más duradera. Sin embargo, este proceso ha sido largo y no todos los países han vivido este proceso de desideologización. Tan es así que vemos como el presidente de Bielorrusia ha hablado y ha declarado su apoyo abierto hacia el presidente Vladimir Putin. Por último, les traigo este libro más, Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, en donde el autor señala como conclusión que el tratar de revivir
un modelo como el que vivió la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas no es viable. Y me parece que ante la invasión de Ucrania, el presidente Vladimir Putin tendrá de dos opciones: o verdaderamente entrar en un conflicto armado hasta llegar a sus últimas consecuencias, lo cual es lamentable, o sería lamentable, o por el otro lado entrar en un proceso de negociación y retirar las tropas rusas del pueblo de Ucrania. Esperemos que la guerra no se prolongue y que por el contrario pronto exista una paz duradera. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias.